Un alumno se retrasó 20 minutos y tuvo que resolver 2 tareas. Su respuesta sorprendió al profesor. Hola amigos, hoy les contaré una historia sobre un chico que cambió de manera literal la vida de millones de personas en todo el mundo. Comenzó en 1914 cuando un niño llamado George nació en una familia de emigrantes judíos que vivían en Portland, Estados Unidos. Su padre era profesor de matemáticas y su madre era lingüista en la biblioteca. No voy a hablar de la primera infancia de George, ya que no hay nada de sorprendente en ella. Creció como un niño más de aquella época y no era particularmente diferente a sus compañeros. Lo único que se le obligaba a hacer al chico era estudiar geometría. Mucho. Era la única imposición de su padre. Decir que el chico estaba loco por esto sería mentir, pero de una forma u otra obedeció a su padre y realizó al principio las tareas más simples que éste le dio, y a medida que avanzaba en la escuela le ponían problemas mucho más difíciles. Pero sea como fuere, un genio por supuesto no era. Incluso a pesar del hecho de que estaba bastante avanzado en esta ciencia, lo que finalmente le permitió ingresar en la Universidad de Maryland en la Facultad de Matemáticas. No era un estudiante que destacase y tampoco era brillante, simplemente uno más que no paraba de trabajar. Además, George con bastante frecuencia se permitía el lujo de faltar a clase, por lo que a menudo se le castigaba con tareas adicionales, que por cierto, desde este momento llegamos a lo más importante de esta historia, lo que puede cambiar tu visión del mundo que te rodea. Así que imagina la situación. Universidad de California de Berkeley, 1939. En uno de los largos pasillos, un estudiante de 25 años llamado George está corriendo por alguna razón desconocida. Él, como casi siempre, vuelve a llegar tarde a la clase de su profesor Jerzy Neyman, que enseñaba estadística. Llega 20 minutos tarde. Apenas recupera el aliento, unos segundos antes de entrar a la clase, abre la puerta silenciosamente y entra. El chico quiere ser invisible, por lo que rápidamente se sienta en el primer sitio que ve. Después gira la cabeza y trata de entender lo que se perdió, pero al mirar la cara del maestro se da cuenta de que ha sido un mal momento el llegar de nuevo tarde. Para cuando se sentó en el aula, los términos de 2 problemas ya estaban escritos en la pizarra. Sí, simple, pensó George. Probablemente esto sea la tarea para la próxima clase. Después de salir, el responsable estudiante copió las tareas en un cuaderno y comenzó a escuchar al profesor. Pensando más en cosas suyas, pero sea como fuera, después de haber regresado a casa después de la escuela, 3 veces lamentó haber llegado tarde a esa clase. Los problemas eran realmente difíciles y el chico pensó que probablemente se había perdido de algo importante para resolverlos, lo que el profesor les dejó a los alumnos al comienzo de la lección. Sin embargo, no había nada que hacer y tuvo que romperse la cabeza durante varios días antes de la siguiente lección de estadística para resolverlos y completar su tarea. Y adelantándome un poco, ya que todo resultó más sencillo y mucho más complicado a la vez, el estudiante ya contento y feliz, unos días después, se acercó al profesor y le entregó un cuaderno con sus deberes. El maestro lo aceptó distraídamente, sin levantar la vista del pizarrón en el que estaba dibujando algo frente a 2 alumnos. Vale, bien, por supuesto, de alguna manera no recordó de inmediato que a los alumnos no les puso ningún ejercicio y automáticamente puso el cuaderno en su escritorio para ver luego lo que había. Pasaron casi 2 semanas desde entonces y el chico no recibió respuesta del profesor. Además, ya en la siguiente clase el profesor se acercó a George y después de la lección le dijo que sus problemas aún estaban siendo revisados. Esto hizo que el chico se pusiera más nervioso, ya que una corrección tan larga no era buen síntoma, dado que ya se estaba acabando el semestre, pero lo que sucedió a continuación es incluso difícil de explicar con palabras. Después de un tiempo, George fue citado a la oficina del decano, y antes de este viaje tuvo un mal presentimiento, pero cuando abrió la puerta de la oficina vio que había varios hombres desconocidos para él, y el profesor de estadística junto con el decano. Es difícil describir lo que sintió nuestro alumno en ese momento. Quizás ya se estaba preparando para lo peor, pero las palabras del profesor le sorprendieron. ¡Felicidades, George! ¿Y cómo se te ocurrió esto? ¿Fuiste tú mismo o alguien ayudó? Y aunque el chico no supo de qué se trataba, decidió preguntar. Profesor, ¿de qué está hablando?
a lo cual Jerzy Neyman le mostraba su cuaderno con los ejercicios y resultó que hizo todo correctamente y no se trataba de ninguna tarea para nada. Cuando después de un tiempo el profesor revisó la libreta que le trajo el alumno, su mirada simplemente se dirigió a su frente. Recordó que al comienzo de una de las clases le estaba contando a los alumnos las condiciones de estos dos problemas. Pero el caso es que las condiciones que escribió en la pizarra eran de dos problemas irresolubles, dos problemas que eran un misterio y que no podían ser resueltos, no solo por el propio profesor y el resto de mentes destacadas de la época, sino por nadie en todo el mundo. Los matemáticos más destacados llevaban varias décadas intentando resolverlos. Incluso los científicos más destacados y premiados simplemente se encogían de hombros. Sin embargo, George simplemente no sabía que no se podían resolver y por coincidencia de circunstancias tontas, simplemente no escuchó la parte donde se decía que nadie en todo el mundo lo había logrado resolver todavía, y él, después de haberse roto la cabeza solo unos días, lo resolvió. En la oficina del decano había profesores de la Academia de Ciencias Matemáticas de los Estados Unidos, quienes también llegaron para felicitar al estudiante. Y el nombre completo de este es George Bernard Dantzis, un famoso científico del siglo XX y el desarrollador del algoritmo utilizado para resolver problemas utilizando el método simple, que también se le consideró el fundador de la programación lineal y se convirtió en el primer receptor del premio von Neumann en 1974. Más tarde, nuestro héroe del video de hoy recibió la Medalla Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y se convirtió en un doctor honorario de la Universidad de Maryland. En la década de 1970 fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, de la Academia Nacional de Ingeniería y de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias. Él dejó muchas obras y libros diferentes, pero todo esto no habría sucedido y lo más probable es que nadie hubiera escuchado su nombre si no hubiera llegado 20 minutos tarde a esa clase. Al menos eso es exactamente lo que dijo el profesor George Dantzis, que con una sonrisa dijo que a veces puedes hacer lo imposible, algo que parece completamente irreal, algo que nadie más ha hecho antes que tú, y todo esto es posible solo si no te convences de que este es imposible. Si hubiera llegado a clase a tiempo y hubiera escuchado que estas tareas no se podían resolver, ciertamente nunca hubiera podido resolverlas. Eso es lo que George siempre decía cuando le preguntaban cómo manejaba todo esto. Esta historia fue adoptada por todas las personas más atrevidas, exitosas e innovadoras de nuestro tiempo, multimillonarios y pioneros, todos aquellos que simplemente están seguros de que todos los problemas están solo en nuestra cabeza y en la percepción de lo que estamos haciendo. Bien amigos, hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy. Suscríbete si te gusta nuestro contenido y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Hasta